Y ya estamos al aire, así que amigos y amigas de Conciertos Perú, bienvenidos a esta nueva transmisión de En Vivo CP. Mi nombre es Gerardo de Silva y acá estamos con Pepe Velázquez, organizador de conciertos detrás de la productora Beltrack Music. Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Puedes ir saludando a la gente que se va conectando a esta transmisión? Hola, hola chicos, ¿cómo están? Les recuerdo a todas las personas que estamos viendo esto, vamos a estar leyendo los comentarios que hagan desde el Facebook de Conciertos Perú y desde el Facebook de Beltrack Music, así que esta es la oportunidad para resolver cualquier interrogante sobre el futuro de la industria de los conciertos en Perú, la situación actual que estamos viviendo a partir de la pandemia y cualquier pregunta, si tienen un artista favorito que quieran ver en un futuro, esperemos no muy lejano, este es el hombre encargado de esas gestiones, así que acá vamos a estar leyendo todos los comentarios. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre el concierto de Kali Uchis y Pablo Vittar que iban a venir para el festival Happy Ending, ¿no? Un festival que teníamos para cerrar el verano y hemos llegado a la triste noticia de que se ha tenido que cancelar estos conciertos. ¿Puedes contarnos cómo así llegaron a la decisión de cancelar los conciertos de Kali Uchis y Pablo Vittar en Lima? Sí, claro que sí. Antes que nada, gracias Gerardo por la invitación. Es siempre un gusto acá estar con ustedes en Conciertos Perú. Eh, en buena hora que están ustedes para apoyarnos a comunicarnos con el público amante de los conciertos y me imagino que viceversa, ¿no? Para que el público pueda de una otra forma llegar a estar conectados con lo que finalmente realizan los conciertos, ¿no? Este, Bueno, vamos a hablar sobre el tema de happy ending. Mira, es buena la oportunidad porque de verdad que no hemos tenido ninguna otra posibilidad de comunicar más ampliamente nuestra visión de lo que ha pasado. Este, eh, pero sí es súper saludable, sobre todo habiendo pasado tanto tiempo, ¿no? Porque hemos sido testigos de un poco la evolución de muchas cosas que no estaban muy claras anteriormente y hasta ahora hay mucha incertidumbre, pero algunas cosas se comienzan a un poco a evidenciar, ¿no? Happy Ending es un evento que hacemos nosotros en finales de marzo, inicios de abril. Es un festival que nace vinculado a la gestión del festival Stereo Picnic y los festivales de Lollapalooza. La primera edición la hicimos en sociedad con nuestros colegas de la empresa Páramo, que hacen el Stereo Picnic. De hecho, ellos fueron socios de ese proyecto y todavía son bastante partícipes de lo que es actualmente el proyecto. Entonces, lo que tiene ese festival en particular es que trata de agrupar artistas que son parte de estos carteles, de estos festivales que acabo de mencionar, y trata de que pues dentro de lo posible puedan venir la gran mayoría de aquellos artistas que no necesariamente la gente puede ver si es que viajara a los festivales, ¿no? Muchas veces se juntan hasta las mismas fechas. En el caso de Pablo Vittar y Kali Uchis, fue una pura coincidencia, no es nada planificado, que justamente el único día que tenían libre en la agenda de esas semanas, estas dos bandas, era el día, creo que 4 de abril. A veces no pasa así, a veces se dispersan y al contrario, tenemos un día uno, el otro día otro, y entonces la gente dice, ¿por qué compiten entre ustedes mismos? Pero pasa así, ¿no? Y muchas veces no somos la única productora que trae artistas de esta misma temporada, y pues termina sucediendo que pues se satura el mercado de un montón de conciertos que son partícipes de estos headliners, y la gente pues dice, ¿por qué no los juntan todos, no? ¿Por qué? Claro. Porque no es tan fácil. Básicamente hay que participar del booking, la coordinación y logística con los festivales, los tiempos para hacer esto son complicados, en fin. En el caso de Beltrack, con Happy Ending hemos logrado entrar un poquitito a esas coordinaciones generales con ese grupo de festivales en esa temporada. Y entonces tenemos cierta información y ciertos tiempos de manejo que nos permiten, para unos cuantos, como para hacer un pequeño ciclo de conciertos que le llamamos festival. La primera edición nos juntamos todos, pero las siguientes ediciones los hemos hecho más dispersos, ¿no? Entonces es un miniciclo de conciertos de 1 a 2 semanas máximo, con pues una cierta curaduría de los artistas seleccionados por Beltrack que pueden pasar por Perú
en los días que tienen muertos entre los diferentes festivales, ¿correcto? Este, es el caso de Cali Uchis y Pablo Vittar. Habían más anuncios que gracias a la pandemia ni siquiera llegamos a tiempo a anunciarlo. Felizmente fue mucho más fácil retroceder el proceso con aquellos. Pero estos que ya estaban anunciados e incluso estaban a la venta, fue un poco complicado, ¿no? Y es ahí donde viene un poco el tema de la pregunta principalmente, ¿no? Nos agarró la pandemia y yo siempre hago las analogías como si nos hubiera caído un meteorito encima. El meteorito nos cayó a todos. Le cayó al artista, le cayó al manager, le cayó a la productora, le cayó al público. Nos cayó a todos y nos dejó inmóviles. Tuvimos que poner una gran pausa a lo que sucedió. Y esa pausa es totalmente internacional, ¿no? Entonces es una pausa económica, es una pausa en la industria, y es una pausa que, como les decía hace un rato, ¿no? Ha mantenido una gran incertidumbre por un montón de tiempo porque es un meteorito desconocido, básicamente, ¿no? Entonces, el aprendizaje de esta pandemia ha hecho que muchas cosas estén muy congeladas, ¿no? Con información que hoy se puede mascarilla, no se puede mascarilla, se puede salir, no se puede salir. Entonces, todo ese juego de información en todo el mundo nos ha jugado muchos en contras para poder planificar. Y dentro de la planificación, poder comunicar. En este caso, como productores de un evento, responsables de un evento, tenemos que comunicar al público el estatus de estos eventos que hacemos para el público, ¿correcto? Entonces, la parte complicada viene desde que a la altura que estos eventos ya se pusieron en pausa, nosotros ya como productora, como es gestión natural en toda la logística de esos eventos, ya venimos haciendo varios pagos, entre ellos el pago al Claro. artista. Claro, porque ustedes iban a hacer este show en abril y la pandemia nos cayó en marzo, o sea, a Sí, unas semanas. sí. El evento estaba casi ya al 100% pagado. Entradas bien bastante encaminadas, bastante entradas vendidas. Muy posiblemente ambas fechas iban a ser un sold out. Y nos pasó esto acá. Entonces, el artista lo primero que hace es, obviamente, déjame analizar, se va a dar la fecha. Luego enterarnos que van a postergar también fue una espera que depende del artista. ¿Por qué depende del artista? Es bueno que la gente sepa, ¿no? Depende del artista porque los contratos básicamente estipulan dos tipos de cancelaciones. Si cancela el promotor o si cancela el artista. Hay un tercer escenario si se cancela por otro tipo de situaciones, circunstancia que es ajena a ambos, ¿no? Como es este caso, ¿no? O una Como, tormenta, un no terremoto. casos fortuitos. Lamentablemente, dentro de casos fortuitos o climas, ese tipo de cosas, el tema de la pandemia es algo que no se ha incluido en muchos contratos. Claro, Entonces es como un gran hueco de información que nos dejó a claro. muchos como que en stand-by, ¿no? Entonces, eso ahí es complicado. ¿Qué pasa? Si yo digo, yo cancelo, quiero cancelar, el artista te cobra penalidades porque tú has decidido cancelar, entonces tú le Claro. pagas al artista todo al 100% igual y pagas las penalidades, además de las pérdidas que eso genera de todo el marketing que ya has hecho, de los alquileres, etcétera, ¿no? Si el artista decide cancelar, básicamente te devuelven el 100% de todo y se retrocede la operación y tú lo que has perdido es todos los gastos relacionados que no se van a poder devolver, ¿no? El local, la publicidad, pero el fee del artista al menos se te devuelve, ¿no? Y es por eso que usualmente cuando se cancela un evento, normalmente se devuelven las entradas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué termina sucediendo en este caso? Lo que termina sucediendo en este caso, que el artista no quería cancelar, no podía cancelar, o no sabía si iba a cancelar, porque quería ver Claro, qué iba a pasar con un montón de otras variables que tienen que ver con su posibilidad de participar en el evento acá. Como, por claro, ejemplo, si es que se van a dar los festivales de los cuales depende la fecha, porque esta fecha claro, solita no es viable ni sostenible solamente para Perú. Esta fecha es un pequeño satélite alrededor de una logística mucho más amplia, que son claro. las giras para tocar en estos festivales. Y Entonces, además, ¿no? Es las giras en festivales en Sudamérica dentro de su plan global, ¿no? Que incluye totalmente, giras por Europa, por Estados Unidos, por Asia. exactamente, Entonces, exactamente. Entonces, está eso. Entonces, la dependencia de ellos también está en saber qué va a pasar con aquellos festivales, que ujú, no tienen una sola banda que decidir, sino un montón de bandas con que negociar, decidir, ¿no?
Y además, con su situación local sobre los permisos, los protocolos, cómo está la pandemia evolucionando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la coordinación entre artistas, agencias, agendas, festivales, la ruta en general, era una cosa que la incertidumbre la dilató a un nivel donde gradualmente se ha podido adquirir la información como para que en un momento nos digan, ok, postergamos, vámonos lo más lejos posible, Claro, y fue diciembre de el 2021, 3 ¿no? de diciembre, claro, ¿entiendes? Entonces, ¿quién se iba a imaginar que una pandemia duraría tanto? Ni siquiera en Ah, esa época. claro, porque inicialmente, claro, el concierto, así, semanas antes de que se realice, nos cae la pandemia y lo que hicieron muchos productores que dijeron, bueno, todos imaginamos que esto iba a durar un mes, 2 meses, para finales de 2020 ya estará todo como Correcto, en orden y lo reprogramaron inicialmente para diciembre del 2020 y bueno, ya estamos a 2 meses de eso y correcto, esto no tiene exactamente. para hacer conciertos. Exactamente. Entonces lo pusieron para el 3 de diciembre y nunca nos imaginemos que tanto tiempo duraría resolverse la situación en general, para, tanto en Perú como para el resto de países, ¿no? Ujú. Entonces, ahí viene una de las primeras complicaciones, ¿no? Se posterga. Entonces, al postergar, se pone en juego una variable local, ¿no? Que es, ok, vas a postergar el evento. Ok, entonces, pero yo no voy a poder ir a esa fecha, o ya no quiero ir a esa fecha, Ujú. entonces me tienes que devolver la entrada, ¿no? Entonces, el productor dice, uy, me van a postergar, no me van a cancelar. ¿Qué significa eso? Si voy a postergar la fecha, igual todos los pagos se van a mantener, ¿no? Ujú. Entonces, si yo devuelvo las entradas, significa que no tengo la plata para devolverla, porque esa plata ya está gastada pagando al artista y todos los demás gastos. Claro, Significa que yo tendría que agarrar del bolsillo de Beltrack o de mi bolsillo y pagarle a los artistas, ¿correcto? claro. Ese es el caso de Además, Beltrack, ¿no? claro, En este caso, ¿no? además que cuando una persona compra una entrada, ¿no? Atrás salen ciertas condiciones, ¿no? Correcto, Entonces, en caso, digamos, yo compro una entrada para un concierto que va a suceder de acá a 6 meses, y de acá a 6 meses me entero que ese día tengo trabajo o ese día me enfermé. Entonces, más o menos para dejarlo claro para la gente, si el show que por la pandemia se ha tenido que cambiar de fecha y se patea para el 2021 y en el 2021 tú ya no quieres ir, no puedes ir o estás buscando monedas porque estás bastante ajustado y esos 200 o 100 soles que gastas en la entrada no te vendrían mal, eso cae como responsabilidad del público, ¿no? O correcto, sea, en caso se ponga una nueva fecha y tú no claro. puedes o no quieres ir, eso ya depende del público. El principio va de la entrega del servicio. Ya. ¿Entiendes? Si yo cumplo con entregarte el concierto, si el Ujú, artista cumple con presentarse en el país, yo cumplí con la responsabilidad de lo que comuniqué. ujú, Si tú puedes ir o no puedes ir, escapa de mis responsabilidades. Yo cumplí. Eso sucede siempre y cuando la razón que se haya postergado es una razón de un caso fortuito, claro. que no es un incumplimiento ni nuestro, ni del artista, ni Ujú, del público, en este caso. Entonces, claro, básicamente todos nos mojamos. ¿Me claro. explico? Sí, Entonces, sí, sí. si es que fuera un incumplimiento del artista o de la productora, estamos en obligación, por más que reprogramamos, en igual abrir la opción del que quiere su devolución, Ujú, la pida, como ha sido el caso de Fouls y muchas otras postergaciones o cancelaciones que hemos tenido, donde o se ha devuelto o se ha devuelto. ujú, Ya veremos, ya en ese caso se vio cuántos devolvieron, cuántos se quedaron con la entrada, en fin, ¿me entiendes? Entonces, esa es la parte un poco compleja, ¿no? Porque el público dice, ¿pero por qué? Yo quiero mi plata, yo ya no quiero ir a otra fecha, devuélveme mi plata. ujú. Entonces, ¿dónde se pone un poquito más complicado? Se pone un poco más complicado porque no estamos hablando de un solo concierto, ni una sola productora. Estamos hablando de que Beltrack, en este contexto estás hablando de 5 conciertos que han pasado por más o menos lo mismo. Si en estos 5 conciertos yo optara una postura donde yo digo, ok, voy a devolver las entradas a pesar de que los artistas han postergado la fecha, no me han devuelto el dinero, significa que yo tendría que tener la posibilidad económica como empresa de sacar de nuestros fondos
para adelantarle a todo el mundo la devolución sin que los artistas nos hayan devuelto, además de las pérdidas que tendríamos de los gastos que ya hicimos. No solamente eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo escoger a quién le devuelvo. Si abro abro devoluciones para todos, en todos mis conciertos. ¿Ok? Entonces, es una política que se analizó entre todas las productoras que somos miembros del gremio Arena. Dentro de, estoy seguro, un montón de otras productoras que no son parte del gremio, pero estaban pasando por lo mismo. Dentro de un montón de productoras y organizadores de eventos en el resto del mundo que estaban pasando por los mismos. Entonces, la posibilidad de análisis es algo que ha circulado por toda la industria. ¿Por qué? Porque era un tema de analizar realmente cómo era la situación del traspaso de responsabilidad y la ejecución de un compromiso. Y se optó en gran mayoría de países, incluso respaldado por el gobierno, en que si es que tú reprogramas la fecha, no tienes que devolver la entrada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay casos de conciertos mucho más grandes, donde si tú le aplicabas esa norma, mandabas a la quiebra de la empresa. Y peor aún, si aplicabas la norma a todas las productoras, no mandabas a la quiebra a una empresa, quebrabas la industria de conciertos, porque la gran mayoría de promotoras iban a ir al tacho. Claro que sí. Porque simplemente no es viable financieramente que eso hubiera podido pasar. Claro. Si hubiera sido un caso eventual, un concierto en particular, como son a veces algunos escenarios lamentables, cuando estás en tu día a día de productor de conciertos, mira, por tratar bien al público, así no sea culpa de quién, no sé cuántos, trata bien al público, mira, dale la posibilidad de esto de acá. ¿Por qué? Porque tienes otra actividad que está claro. En paralelo circulando sin ningún problema. Tienes Claro, una se te agenda cree un concierto de los 15 que haces al año, entonces ya estás pues. manejando un poco, claro, en esto estoy asumiendo esta responsabilidad, pero esto sigo vendiendo. Entonces hay una forma de balancear financieramente ese tipo de picos, para arriba como para abajo, ¿me explico? En este caso no, en este caso es la industria bloqueada, la empresa parada, no tienes ingresos, ninguno tiene conciertos, no hay claridad sobre qué va a suceder, y si aplicas la postura de que tienes que devolver, tienes toda la industria que devolver. Entonces, con el riesgo de quebrar toda la industria, ¿entiendes? Sí. Entonces, naturalmente, esa postura y esa preocupación ha sido compartida integralmente por toda la industria global y ha habido mucho consenso sobre las políticas que se deben adoptar, y en buena hora muchas culturas en otros países han entendido perfectamente. Lamentablemente no todos los países y todos los compradores y todos los públicos son iguales, ¿no? En el Perú el público es un poco más duro en ese aspecto. Es un público desconfiado porque ya han habido antecedentes de estafas en las cancelaciones. Claro, sí. Entonces, la duda ya no es si es que vas a hacer el evento o no vas a hacer el evento. Para el usuario, la duda es, ¿me estafó o no me estafó? Y si estoy apretado de dinero, una estafa de 250 soles me va a doler más que si no estoy apretado de dinero, a pesar de que es una estafa. ¿Me explico? Sí. Y así un segundo importantísimo, ¿no? Y también entiendo los que tienen de repente una situación económica un poco más perjudicada, estafa o no estafa, yo estoy necesitado y creo que ahorita me caerían a pelo esos 250, no me acuerdo el precio de la entrada exactamente de estos conciertos, pero ese dinero me caería a pelo, ¿no? Porque justamente estamos sin ingresos, también hay mucho desempleo, hay problemas que se han generado obviamente por la pandemia en toda la escala socioeconómica, ¿no? Entonces, pero lamentablemente teníamos que haber tenido una postura. No es una responsabilidad nuestra, no es una culpa nuestra, no es un incumplimiento nuestro, no tenemos que ser nosotros solos los que nos perjudicamos. Entonces se ha solicitado comprensión del público y paciencia para poder todos pasar esta ola, porque también hay una cadena de pagos importantísima que yo tengo que cumplir para poder pagarle al local, al proveedor, al productor, la cantidad de empleos de personal. Si yo tuviera que devolver, le tendría que decir a todos, devuélvanme. Claro que sí, sí, definitivamente. Y entonces, ¿por qué? O sea, llega un momento donde ya deja de tener un poco de sentido.
¿Me Claro, y explico? no solamente ha pasado con la industria de los conciertos, con todas las industrias se habla de la cadena de producción, ¿no? Y Totalmente. es un tema bastante complejo que involucra a distintos actores, desde el artista, el organizador, el público. Y bueno, Pepe ya nos ha estado explicando a más detalle cómo es el tema de los contratos y las responsabilidades entre el organizador del concierto y el artista, ¿no? Y un poco así hemos dejado más claro las situaciones en las que el artista tiene el interés de seguir con la fecha en pie o el concierto en pie y reprogramarlo para el 2021. Y hay otros casos en los que ya dicen, bueno, esta gira ya no va, ya no vamos a poder ir por Sudamérica, lo dejamos ahí nomás. Y en esos casos en los que se cancela, se puede devolver la entrada, ¿no? Y Correcto. bueno, de hecho, mira, una de las preguntas que va con este tema dice Fernando Chepe, dice, ¿las productoras realmente tienen para hacer los pagos de todo lo que han perdido este año? ¿No? Es una buena pregunta porque como estás hablando, si tú tuvieras que devolver la entrada y, no, o sea, de qué bolsillo sale, ¿no? Es que hay una parte que es importante para aprovechar en aclarar. Eh, las productoras trabajan con, no todas, en el Perú creo que son la gran mayoría, trabajan con una tiquetera, que es el ente recaudador. Entonces, es la tiquetera la que recauda todo ese dinero. Mm, Cuando pasa de lo que nos ha pasado, por ejemplo, todo el dinero lo tiene retenido la tiquetera. El dinero no está en los bolsillos de Beltrack. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de esas suspicacias que la gente tiene, o esas dudas o desconfianza, muchos piensan también, desde un lado un poco, a veces podría verlo como egoísta, pero a la misma vez de repente desinformado, ¿no? Dicen, oye, este Beltrack se ha quedado con mi billete, con la claro. entrada de todos nosotros. Así que fácil pandemia para Beltrack. Este pata está como si nada, jugando con nuestro dinero, y no es así. El dinero Ujú, está guardadito en una caja, una caja, perdón, una cuenta bancaria que le pertenece a la cuenta de Joinas retenido, porque ellos tampoco pueden utilizar ese dinero. Y ujú. así ha estado todo este tiempo. Entonces, ese dinero yo no lo podría haber tocado y yo tendría que haber sacado de mi bolsillo de la empresa para devolver las entradas y el dinero de las personas tendría que haberse todavía estado congelado por Joinas hasta que se toma una decisión en adelante, ¿no? Ahora, esa decisión dependía de los artistas, y como te decía, los artistas quieren hacer el show. Beltrack Claro. quiere hacer el show. Nosotros queremos cumplir con poder traer al artista, no solamente por esta coyuntura, porque nos dedicamos a esto, amamos lo que hacemos y hemos tratado de rogarle al destino que pues pase el mal rato y que nos permita nuevamente regresar a nuestras actividades y continuar amando lo que hacemos y hacer estos grandes conciertos y que llegue Kali Uchis por primera vez a Lima y Pablo Vittar por primera vez a Lima. Entonces nuestras ganas eran de que esto suceda, no era tirar la toalla fácil. Entonces hemos estado presionando y luchando por que esto se lleve a cabo. Ujú, Más fácil ujú. era tirar la toalla. Y no es lo que hemos hecho, ¿no? Claro que sí. Y bueno, al menos una de las cosas que en esta crisis de la pandemia podemos encontrar como positivas es este gremio que has mencionado, Arena, donde las principales productoras de conciertos acá en el Perú se han agrupado y ahí está Beltrack, está Move, aprovechando que tenemos a Coqui acá en los comentarios, está TQ, la empresa de Menacho, está Candabu, está Immortal, ¿no? Los de Vivo por el Rock, están todos los grandes productores de conciertos para hacer fuerza juntos y lograr resolver esta situación tan difícil, ¿no? Mm. Entonces, nos estabas contando justamente sobre los pedidos y que tienen este gremio Arena. ¿Cuáles son la situación más urgente y cuáles son los pedidos que tienen tal vez que hacerle al Estado o a quién? ¿Cuáles son las cosas centrales que están discutiendo en este gremio de Arena? Mira, un poco para terminar la pregunta que creo que te había hecho uno de los comentarios ahí, creo que era sobre si las productoras tienen la capacidad económica de devolver todas las entradas. No sé si con mi respuesta lo respondí, pero realmente la capacidad financiera de cada empresa varía. Y lo que sí quiero aclarar es que de repente el público usualmente tiene esta percepción de que pues, los promotores de conciertos son millonarios, ¿no? Y las empresas son millonarias porque hacen grandes conciertos tan grandes. Pero no necesariamente la escala de un tipo de negocio es proporcional a la escala financiera del quien lo organiza, ¿no? Puede ser una operación muy grande, que es sostenible la operación como tal, pero finalmente hay un margen de utilidad que es lo que le corresponde
al organizador del evento y un gran margen de riesgo, que muchas veces también tiene mucho que ver con un poco las finanzas de estas productoras, ¿no? Entonces, es una pregunta un poco amplia, pero para el caso puntual de lo que nos ha sucedido, la capacidad financiera de la empresa tenía un rol un poco paralelo, porque mucho de este capital estaba retenido por las tiqueteras, ¿no? Entonces, bueno, sobre Arena en particular, ha sido interesante cómo ha funcionado. Yo soy miembro hace un montón de tiempo, no tan activo, y naturalmente, pues, los actores de la escena de producción de conciertos, orgánicamente se comenzaron a comunicar más, hay algunos cuantos que son más cercanos que otros, y como jugando muy natural, nos vimos todos en un grupo, me invitaron a participar en un grupo de una suerte de mesa de trabajo, donde estaban los más importantes, gente que yo respeto un montón, entonces era como un intercambio de feedback, de mucha experiencia, pero pasando por problemas similares, entonces ha sido muy productivo compartir con ellos este problema que nos sucedió, muy sano también, de que todos pues tratemos de proactivamente buscar una solución común. Y dentro de eso, el rol de Arena era importante porque era el canal, ¿no? Era el canal para poder gestionar estas cosas. Dentro de las acciones que se plantearon, en realidad pues hay una etapa de posturas que hubo como miembros de la asociación, del gremio, pero la etapa inicial fue crucial, ¿no? Básicamente muchos vimos en adelante lo que se nos venía, y nos tratamos de cubrir, y sin saber, un poco ingenuos, de realmente el comportamiento del Estado sobre esto, y desconociendo también un poco lo desarticulado, mejor dicho, la realidad del estado de desarticulación que había en el sector cultural, nos vimos que era mucho más complejo poder llegar al Estado, poder ser representativos suficientes como sector, poder sostener algunos puntos de vista que son muy interesantes, que son pues en los niveles de facturación y la cantidad de tributo que hay, pero lamentablemente somos un número reducido de empresarios, ¿no? Y lamentablemente el entretenimiento no se ve, ni siquiera la cultura es considerada de primera necesidad. Entonces en el estado de emergencia cada vez bajamos más abajo, ¿no? Entonces, si bien pues tenemos un presidente con mucha experiencia, con mucha llegada, miembro de la Cámara de Comercio, ya han habido muchas gestiones por ahí, la gran lista que hicimos con propuestas decididas en conjunto, no llegó a tan buen puerto, ¿no? Porque había mucha burocracia y temas políticos ¿no? A los que se enfrentaba para este proceso, para que esto se lleve a cabo. Y en la mitad de eso han pasado miles de cosas y problemas políticos de otro índole. La pandemia ha presentado problemáticas distintas que ya sabemos todos. Entonces, bueno, lamentablemente cada vez bajamos, ¿no? No estoy al día del estatus 100% de esa lista, de qué cosas sí se cumplió y qué cosas no. Habían planteamientos bien interesantes sobre posturas tributarias, ¿no? Hubiera sido bastante interesante que alguna de ellas se aplique. En la solución de reactiva, el plan reactiva, indirectamente nos benefició a la gran mayoría, si no diría al 100% de nosotros, como en calidad de empresa, más que empresa de conciertos, simplemente por ser una empresa formal, seria, calificábamos, entonces no sé cuántos, no estoy al día de cuántos han aplicado, pero es una facilidad que nos han dado, este tema de la suspensión perfecta ¿no? Y eso, otro tipo de beneficios también han sido interesantes. Y no recuerdo exactamente todos los puntos que se solicitaron, ¿no? Pero uno de ellos era el de la reprogramación. Era importante, hemos tenido comunicación con Indecopi, pues la gente no, oye, te voy a demandar con Indecopi, no. O sea, te levantaban polvo porque realmente pues te querían amedrentar de que, ¿no? De como consumidor tenían ¿no? La sartén por el mango, y tú como proveedor o como organizador en este caso, tenías la obligación de cumplir, ¿no? Entonces nosotros nos hemos asesorado bastante bien, ¿no? Desde el lado legal hasta en este caso
con entidades que incluso usualmente protegen al consumidor para buscar este diálogo y encontrar un punto neutro, ¿no? Que es en el cual nos hemos mantenido mucho, ¿no? Que era básicamente comunicar al público, una comunicación constante, ¿no? Informar al público, ¿no? Darle la tranquilidad de que acá no se trataba de ninguna estafa, ¿no? Sino explicar la coyuntura, informarlos, mantenerlos actualizados, ¿no? Y es lo que muchos vienen haciendo, ¿no? Ya posteriormente se han ido destrabando algunas cosas. Dentro de ellas, muchas cancelaciones de otros colegas productores, y en este caso, Caliuchis y Pablo Vittar también, ¿no? Finalmente Lollapalooza se movió para el 2021. Tarde, pero se movió. Eso movió muchas cosas. Dentro de eso, movió que estos dos shows quedaron en el aire. Y ya no se podían hacer. Y ya estamos a la vuelta de la esquina. Nunca iban a venir esos dos artistas a tocar en Lima solamente por cumplir con esos dos shows. Porque dependen, como te digo, de esas anclas logísticas que los hacen viables, ¿no? Entonces, finalmente, los artistas dijeron, ¿sabes qué? Sí, vamos a ir a Perú. Pero vamos a tener que liberar este compromiso, esta fecha. Optemos por la cancelación de mutuo acuerdo por caso fortuito. Te devuelvo el dinero, así que para que tú puedas devolverle al público su dinero. Nosotros como empresa asumimos la pérdida de los gastos que hemos tenido, que es durísimo ya, sobre todo teniendo la empresa parada, teniendo el sector parado. Sin embargo, honramos esa responsabilidad como siempre lo hemos hecho. Y vemos para adelante esto como una inversión para que cuando pues las cosas se reactiven y el artista quiera regresar, Dios mediante vuelva a hacer el show con nosotros y podamos a los artistas, al público que compró su entrada, darle la sorpresa que van a poder finalmente ver al artista en el país, ¿no? Pepe, una de las alternativas que surgió a partir de adaptarnos a la situación actual son los shows por streaming. Sí. Y muchas personas han optado por eso. ¿Tú cómo ves el tema de los shows por streaming? ¿Crees que puede ser una solución para esto? De hecho, ahora que estabas mencionando este gremio de Arena, el presidente, que es el productor Jorge Fernández, un productor con más de 6 décadas de trayectoria acá en el Perú, en una entrevista de la semana pasada, él dijo que no estaba muy esperanzado en los shows por streaming, porque además los costos de hacerlo formalmente y pagarlo lo que significa montar el escenario y derechos de autor y todas las cosas que se involucra en un show formal, finalmente hace que sea no sostenible este tema de hacer shows por streaming. ¿Tú cómo ves la situación de los conciertos online? Yo creo que es algo que le he dado bastante atención desde el comiencito. Siempre hemos estado buscando pues, cómo responder a esta adversidad, ¿no? Como empresa. Y dentro de ellos, pues la solución dentro de la digitalización estaban estos eventos virtuales, los shows en streaming. Pero han habido un montón de cosas que han pasado que no han facilitado que esto en el mercado peruano funcione tan bien. Lo primero que te diría es eso, ¿no? No podemos poner todo en una misma canasta. Cada mercado responde diferente para los shows normales y los shows en streaming también. Cada mercado funciona diferente, ¿no? Hay un gran problema con los shows en streaming en Perú y tiene mucho que ver con la costumbre de consumo de música en el país. La gente, en realidad, hay muchos fanáticos de ciertas bandas de culto, bandas de nicho, ¿no? Esa banda que te compras el merch. Luego hay aquellos que conocen la canción, etcétera, y luego está de repente aquellos que se vacilan, depende del género, ¿no? Con esa música en particular, en tonos, lo que sea, es como una música de entretenimiento. Y luego están esos que de repente se escucha la canción y la reconoce, pero no saben ni cómo se llama el artista, ¿no? Entonces, en ese espectro de consumidor de música, entra a tallar pues la posición de cuál de esos está dispuesto a pagar para ver un show en una pantalla de este tamaño, con audífonos, que es una entrega totalmente distinta. Entonces, lo más probable es que el de culto sí lo haga. Es posible, depende de cómo se le presenta, el siguiente, el que conoce a la banda, también.
como un plan dentro de la encerrona casera, ¿entiendes? Pero de ahí para adelante es más complicado. Para los géneros de muy entretenidos según baile, es distinto. Un artista tropical, ¿no? Electrónico incluso, porque no te lo puedes tonear al frente de la pantalla. ¿Ya? Y peor, bueno, el otro contexto que el que no conoce necesariamente ni cómo se llama la banda, olvídate, lo más probable que no, ese no está en, ¿no? Pero entonces, de aquellos consumidores así recontra de culto, también hay que tener en consideración los que están cómodos con pagar, porque acá en Perú no estamos tan cómodos con pagar por algunas cosas. Entonces, pagar por música, pagar por un videíto, pagar por una experiencia virtual, es algo que como valor todavía no tenemos identificados como mercado. ¿Entiendes? Entonces, el valor se lo va a dar el consumidor que está afectado por una crisis económica. Consumidor que de una u otra forma no tiene necesariamente una super señal de internet que facilite todo esto. Y el talento, los insumos de todo esto, en su mayoría, es bandas nacionales, de las cuales, por género, gran parte del consumo de este tipo de bandas son de aquellos géneros que son de las categorías que te dije yo que son los toneables, el entretenimiento. Y los de culto son mucho más chicos, que son los que naturalmente la gente compraría. Entonces, ahí también hay un filtro grandísimo. Pero, no obstante, un problema mayor generado por los propios artistas es que cuando salió la pandemia, los artistas se regalaron por completo. Pensaron que era un chongo, era vacilón, tenían la necesidad de, ¿no? Cero management, ¿no? En cuestión, y se encargaron de pues, regalar gratuitamente, ¿no? Contenido valiosísimo, valiosísimo. Y además Más que lo de, hacían sin cuidar mucho el tema de la calidad de, a veces con un celular totalmente, por Instagram, con el micrófono del celular y una guitarra acústica, no se puede reproducir toda la potencia que se necesita para un show en vivo que ya involucra una interfase de sonido, tal cual. una consola que te permita el sonido profesional, ¿no? Y tal vez a partir de eso es que muchas personas se han quedado con mente show por streaming es un pata con su celular y su guitarra acústica que suena malazo. Y Y lo peor de todo, que han desvirtuado eso puntualmente, que es ahí donde quería llegar. Porque ver a tu artista en su casa, en pijama, cuñado, porque muchos han salido casi hasta en pijama, en su sala, en su cuarto, en su cocina, tocándote una canción, hablándote en directo, es lo más valioso que puede tener el encuentro con un artista. Pero o sea, se han encargado ellos de desnudar por completo el valor que tenía esa intimidad y desvirtuarla por completo para que ahora que quieren cobrar, le están diciendo a la gente, oye, ahora sí es un show de verdad. ¿Y qué pasa? Están poniendo pantalla, sonido, estructura, todo un tema de un concierto de verdad, que en una pantallita así y con estos audífonos no se siente, no se transmite. ujú, Nunca vas a traducir la misma emoción que te genera un concierto de verdad en este formato. Es otro tipo de formato. Y eso es un poquito una respuesta más macro a la pregunta que me has hecho. No podemos ver esto como una solución, como uno... No, esta es otra cosa que está pasando en paralelo, claro. ¿no? Y dentro de esa visión paralela, tiene que tener otros códigos. Y dentro de esos códigos, uno de los códigos de mayor valor era la intimidad que te puede dar estar así como tú y yo estamos ahorita. Pero eso ahí ya se perdió valor porque la gente lo hizo gratis. Entonces, ¿cómo le vas a exigir al consumidor, que son pocos los consumidores que pagan a artistas de nicho, que ahora pague una cierta cantidad de dinero para ver ese contenido que ya lo vio gratis de un montón de bandas? ¿Me explico? Así le pongas 1000 pantallas y 1000 cosas, no funciona. Y para los que están haciendo lo que pagan de este dinero, los montos que hasta ahorita el mercado considera que son los montos estándares para pagar por un show de streaming, para colmo, son complicados, porque ya lo dijo Fernández. El 30% se va en AppDAC, en el costo de etiquetera, en impuestos. Entonces, de lo poquito que te queda, ese 70%, para el costo que estás haciendo, que estás cobrando en la entrada, multiplicado por las pocas cantidades de compras que estás teniendo, hacen que lo que puedas entregar como producto
es complicadamente rentable, ¿no? Ujú. Si lo quieres hacer porque te quieres vacilar, porque quieres invertir como marketing, es otra la postura. Si tienes un auspiciador que realmente necesita el contenido, es otro. Si es que lo que quieres es hacer un negocio sostenible dentro de este tipo de formato, es más complicado. Pepe, proyectémonos a cómo será el momento en que se reactive la industria de los conciertos. No sabemos si va a ser finales del 2021, pero ya podemos un poco proyectarnos cómo va a ser el mundo de los conciertos en Perú una vez que se retomen. Se ha hablado de que vamos a volver a formatos reducidos, a conciertos bien pequeñitos, en locales pequeños. Se ha hablado también de que tenemos que reducir costos, ¿no? Y Mm, bueno, en Perú teníamos unos shows con espectáculos enormes, teníamos bandas peruanas que hacían shows que así a todo dar, ¿no? Se me ocurre pensar en la presentación del disco de Turista, ¿no? Ahí en el Jockey Club, que fue un show así a todo dar, pero se habla de que cuando se regresen los conciertos va a tener que reducirse costos y volver a un formato un poco más artesanal, un poco más reducido. ¿Tú cómo ves este tema? Mira, solo para dejar claro en el otro tema, no quiero presentarme muy negativo con el tema, ojo, ¿ah? O sea, yo soy acá totalmente en el coche de, ¿no? Positivo. Yo quiero que esto funcione, que la industria encuentre soluciones, que el público pueda todavía tener contacto con sus artistas, que los artistas puedan generar ingresos. O sea, a mí me gustaría que esto funcione, pero creo que todavía estamos en una evolución de encontrarlo y eso va a depender según pues en la madurez de cada mercado, ¿no? Claro que sí. Es Y importantísimo. bueno, y además, como mencionas, hay que sincerarnos, ¿no? Que es lo importante que el público, los artistas, los productores, todas las personas involucradas en esto que se conoce como la escena de los conciertos, tenemos que sincerarnos y decir las cosas como son, ¿no? Por eso es importante dejar en claro, ¿no? Y tal vez a partir de esto que has mencionado, muchas más personas se animen a disfrutar estos shows por streaming, se aventuren a comprar una entrada, a ver cómo es, pero es Sí, importante a sincerarnos, ¿no? sí, Y sí, sí. bueno, hablando de Sobre tú. sincerarnos, Ah, no, no, sí. hablemos Es que sobre que... no te respondí la otra Sí, pregunta. sí, 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 sí. Eh, Volvamos al futuro. ¿Cómo va a ser mira, ese 2021 cuando se reactiven los conciertos acá en Perú? Mira, yo no tengo la bolita de cristal, mañas. La verdad que es muy difícil con tanta incertidumbre tener claro el panorama, ¿no? Lo que más nos ha mostrado esta pandemia es eh, de que nada lo podemos realmente tomar por sentado, ¿no? No sabemos si va a haber un rebrote, no sabemos las normas que este gobierno va a seguir cambiando, poniendo, optando, ¿no? No sabemos el protagonismo y el rol y la visibilidad que vamos a lograr conquistar en el sector cultural, que debo hacer una pequeña anotación ahí que en la historia que comenté hubo un progreso, ¿no? Hubo un cambio de varios funcionarios y yo he visto positivamente progreso, ¿no? Han habido apoyos, han habido incentivos, yo siento algo positivo en ese aspecto, pero igual no sabemos cuánto va a durar, no sabemos hasta dónde va a llegar, no sabemos las limitantes que tiene el gobierno para con eso. Fuera del tema del Estado, como empresa privada tenemos miles de limitantes, la economía está trabadísima. Entonces, todo eso ahí nos genera mucha incertidumbre para decirte las cosas muy claras. Hace poco ha salido un artículo, leí, de que supuestamente en noviembre las cosas vuelven hasta ciertamente a la normalidad, entre comillas, ¿no? Respetando ciertos protocolos. Pero yo estoy seguro pues que hay cosas como los conciertos y pues lo que tenga que ver con tumulto de gente que va a estar bien restringido, ¿no? Hay que ver realmente cómo eso es una pequeña puerta abierta, cómo dentro de esas limitantes de aforo todavía se puede buscar algún tipo de alternativa de evento. Este, eh, la industria en general está definitivamente pensando en 2021. Mi sensación por información que manejo con colegas internacionales es que se está tratando de agrupar planificación a partir de la mitad del siguiente año para adelante. Hay gente que se ha ido ya para el 2022 de frente, pero así todas las cosas están muy inciertas. Algo que sí se siente bastante es algo que se siente no solamente en el rubro de la música ni el sector cultural en general, sino es algo que se ha sentido pues como sociedad globalmente, ¿no? Que sí hay un tema de conciencia, ¿no? Hay un tema de asociatividad,
hay un tema de colaboración, ¿no? Hay un tema de transparencia, de solidaridad, ¿no? Y eso ha hecho que en algunos casos como negocios se ha buscado un fair trade, ¿no? Un poquito, vamos a tratar de balancear un poquito más la aguja, porque estaba muy para el lado derecho, man, ya lo estás viendo hasta políticamente en todos los gobiernos, en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo sí siento que del lado del artista hay un poco más de conciencia, ¿no? Del lado de los intermediarios también hay un poco de conciencia porque ellos tienen a los compradores de conciertos como clientes y a los artistas también como clientes. Quieres tener a los dos contentos, escuchas de los dos lados de la historia, se están flexibilizando cosas para que haya mayor facilidad para poder continuar, porque lo que todo el mundo quiere es continuar, ¿no? Entonces, sí creo que van a haber cambios, van a haber de repente ajustes de precios, van a haber ajustes y facilidades en las condiciones, de repente va a haber mayor distribución de los riesgos, donde los artistas de repente tengan una postura, depende de qué artistas, ¿no? Tengan una mayor aceptación de adquirir un poco más de riesgo en su gestión, en su logística. Siento que el público va a estar apretado para pagar entradas y las entradas deberían bajar un poco el precio, pero para que esto baje el precio deberíamos tener apoyo y conciencia del Estado y darnos facilidades e incentivos a los productores para que sigamos haciendo negocio, para seguir pagando impuestos, para seguir dando cultura y entretenimiento al público y así la cadena seguir andando. Entonces hay muchas variables ahí que dependen de muchos actores que es complicado poder decirte pues como que por aquí va la vaina. Lo que sí está ayudando es que todos visibilicemos por dónde va la vaina, concienticemos, nos comuniquemos, articulemos, y eso es bien positivo, es algo que veo que esta pandemia ha funcionado, estas reuniones virtuales, estos diálogos inclusivos y que te da y que te democratiza las redes y el internet, ha ayudado a que las redes y los nodos se distribuyan más fácilmente y se consoliden mejor, ¿no? Y eso ha permitido pues que temáticas y problemáticas y tendencias se muevan con mayor fuerza, ¿no? Entonces yo estoy sintiendo movimientos y tendencias en un montón de sectores, ¿no? Entonces vamos a ver por dónde nos lleva todo esto, ¿no? Fuera del tema musical en general como seres humanos, compadre, como sociedad, vamos por ahí. Yo voy positivo, yo quiero que las cosas funcionen. Tengo todas las ganas del mundo de que el público pueda seguir todavía disfrutando de este servicio que les damos nosotros los organizadores de conciertos con tanto riesgo, con tanto sacrificio, con tantas trabas y dificultades que nos pone el sistema aquí en Perú, pero que amamos tanto, ¿no? Entonces, vamos positivos. Yo creo que ese tipo de conversaciones ayudan, aportan. Y nada, compadre, vamos a ver del lado de ustedes también cómo van a ser testigos de, pues, ¿no? Cómo cada una de estas entrevistas, cada promotor, dentro de las cosas que te han dicho, terminan tomando sentido o no tomando sentido, ¿no? Vamos a ver. Sí, de hecho, eso que mencionas me parece de las cosas positivas para rescatar de esta situación, que ante la crisis es necesario asincerarse y buscar este trato más justo, ¿no? Y bueno, desde un inicio, desde que surgió esto de la pandemia, se hablaba de que obviamente los grandes artistas de las grandes industrias, de los grandes sellos discográficos, iban a ser los que iban a poder asumir mejor el golpe, ¿no? Y obviamente las industrias emergentes, independientes, entre las que se encuentra el caso peruano, iban a estar menos preparadas porque manejan menos recursos, ¿no? Yo quería a partir de eso preguntarte, en vista que tú cuando traes un artista no solamente hablas con, es toda una gestión que involucra a los productores de Sudamérica, a toda la gira. ¿Cuál es el feeling entre los otros productores de la región? Me hace pensar incluso de que tal vez el futuro va a ser más independiente, más local, más de nicho, de cosas mucho más locales, que es un poco la vertiente que tenía Beltrack Music, ¿no? De trabajar con artistas independientes, muchos artistas latinoamericanos. ¿Cómo es ese tema ya a nivel regional? Yo creo que hay lo primero que se me viene a la mente con lo que dices es interesante, es algo que vengo pensando desde el comiencito de la pandemia, ¿no? Esta es una gran oportunidad para la escena local.
de cada país, porque los stakeholders importantes de la industria del entretenimiento y del espectáculo de conciertos no va a poder tener acceso a talento internacional por un montón de tiempo. Entonces estamos todos mirando a la escena local para ver realmente qué se puede hacer. Es una gran oportunidad de cada una de esas bandas termine pues de ajustar ciertas tuercas, de organizarse mejor para pues asegurar poder sustentar cierto valor que justifique, ¿no?, compra de entradas, y muchos de estos empresarios van a comenzar a, ya están muchos haciendo actividad. Entonces, ese es un gran quiebre importante post pandemia, ¿no? A la misma vez yo siento que el tema de la comunicación y articulación y asociatividad se ha hecho bastante presente. La necesidad ha hecho que la gente se une, que converse y dialogue. Han salido asociaciones, gremios nuevos, y eso de una otra forma genera movimiento, genera oportunidad. Y esto también es una tendencia regional, porque todas estas articulaciones locales, mediante el Internet, dejan de ser locales. Entonces, todos estos gremios, asociaciones, esfuerzos, diálogos, webinars, Zooms, shows streaming, están conectados también con los países vecinos. Y los gestores en particular también se comienzan a gestar y comienzan a compartir información. Entonces la tendencia de la información comienza a circular rápidamente por la región y sin ir muy lejos comienza a circular globalmente. Hay mucha tendencia de cómo reaccionar ante la pandemia de Europa que hemos heredado nosotros en Sudamérica y que hemos estado aplicando y que hemos traducido y tropicalizado nuestra realidad en cada uno de nuestros países, pero es un poco lo que está sucediendo en todo, no solamente en la música, ¿no? Entonces, yo veo eso algo positivo, ¿no? En temas de los tamaños de las dimensiones de las productoras, yo creo que es una oportunidad para aquellas productoras medianas que se están nivelando con las más grandes, porque llega un momento donde las más grandes igual, o sea, eso se llama como que apretar el threshold, ¿no? Es como un compresor, has borrado un poco los extremos. Los muy grandes están igual de sacrificados que los del medio. Y los muy chiquitos están sacrificados igual que los del medio. Entonces hay un gran grueso que está afectado de igual manera, ¿no? Entonces, en esa misma canasta que estamos todos, vamos a ver realmente qué diferenciales tenemos más allá del tamaño y la capacidad adquisitiva, ¿no? ¿Qué tácticas, qué know-how, qué conocimientos, qué herramientas tenemos para distanciarnos? Porque las reglas de juego casi están siendo las mismas para todos, ¿no? Eso abre oportunidades, sí, pero veamos pues cómo esto se termina alineando, ¿no? Yo creo que al final es raro decirlo porque sé que esto viene de la mano pues con tanta muerte y tanta cosa fea que ha pasado en el aspecto de la salud, pero yo creo que esta pandemia ha traído algunas cosas buenas. Ha aclarado, ¿no? Ha permitido visualizar algunas cosas que estaban un poquito borrosas o escondidas porque teníamos la atención en un montón de otras cosas, ¿no? En la marcha que estábamos así. Entonces, hay un momento donde aguanta, ha bajado un poco las cosas, tengo un poco más de claridad. Mira, no le había dado atención, voy a cambiar por aquí. Incluso desde reestructuración, hay cosas que de repente yo lo estoy pasando como persona y como empresa. Aguanta, venimos haciendo todo esto, forzando. Si esto no funciona, deséchalo. ¿Para qué fuerza si no va por ahí? Nos está generando tracción innecesariamente. Sí. Y esto de acá, por lo contrario, lo tienes desatendido y tiene mucho valor. Enfoquemos por acá, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Esto no va... Es como es una dicha poder haber tenido una gran pausa global para ver las cosas al lado, replantear y seguir para adelante. Lo digo en el buen sentido de los que hemos podido hacer eso. Lamentablemente, soy consciente que muchos han estado mucho más afectados y en otros problemas no han tenido pues estas facilidades, han estado más manejando sus emergencias, ¿no? Pero pues en general, yo siento que en la industria es algo que deberíamos hacer, ¿no? Tratar de verlo esto como una oportunidad y dentro de la oportunidad, dentro de nuestras categorías, en nuestras posiciones de empresarios, ver cómo cada uno lo aprovecha de una distinta manera para aportar, ¿no?
Sí, sí, sí. Ojalá que este momento de crisis nos ayude a tener algo así como se vivió en la Edad Media, luego de ese momento de oscuridad llegue el Renacimiento y tengamos un renacimiento cultural con un montón de arte y como tú mencionabas, hay un dicho que me gusta mucho que es piensa global, actúa local. Local, totalmente. Entonces, ojalá que esta sea una oportunidad para que la música latinoamericana, la música sudamericana y la música nacional cobre un protagonismo entre el propio público peruano que nos ayude a tener una industria mucho más nutrida, como ya veníamos teniendo desde antes de la pandemia. Así que esto es una oportunidad para replantear las cosas y seguir adelante. Entonces, Pepe, ¿qué le decimos a la gente que ha estado conectada en esta transmisión? ¿Qué podemos dar para, bueno, ya hemos hablado de varios chispazos de esperanza, de lo que podemos tener para el futuro de la reactivación, pero ¿qué mensaje le dejas a la gente que se ha quedado con tantas ganas de conciertos? Ya había dicho a la gente que pidan sus artistas favoritos, pero dada la situación creo que no hay Sí. que no hay que ir por ahí y forzar algún pedido muy descabellado. Sí, yo creo que hay que apoyar, compadre. Eso es lo que diría, ¿no? Al público. Un poquito de paciencia, un poquito de comprensión eh, y un poquito de solidaridad. Al público le diría, esas empresas que te han traído experiencias memorables, que te han cambiado la vida en muchos casos, que son invalorables, de verdad. Hoy en día están en una situación desaventajada y que quieren simplemente poder pasar la ola para seguir haciendo lo que hacían. Entonces, como público es importante que consideren esa parte, que dentro de lo posible, donde vean, sean camisetas, ¿no? Camisetas. Y desde otro ángulo es que el público también ahora sea consciente de que sus artistas necesitan su apoyo. Y el apoyo no va a ser simplemente comprando entradas para conciertos streaming, ¿no? Escuchen música, consuman música, compren merchandise, este, compartan música también. Comparte tu información musical. Eso va a hacer que se generen nuevos fans también, ¿no? Y aprovecha y contáctate con tu artista, que es probablemente la etapa en la que más facilidad hay para que te lean, para que te escuchen. Entonces, todo eso va creo que, a ayudar y contribuir. Claro que sí. Bueno, Pepe, gracias por haber dado un montón de información en esta transmisión. Has dilucidado muchas cosas que a veces el público no se entera, ¿no? Hay mucha gente que no sabe exactamente cómo funciona el detrás de cámaras en esto del mundo de los conciertos, pero ya han quedado más claro el tema de las cancelaciones, las postergaciones. Y bueno, ya sabes que tienes este espacio cuando quieras comunicarte. Acá las puertas de Conciertos Perú están abiertas siempre y ojalá pronto podamos tener más anuncios, más música y será hasta la próxima entonces. Lo máximo, Gerardo. Gracias por la invitación, hermano. Chao y gracias a todas las personas que se conectaron. Hasta la próxima. Chao, chao.